Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos. En este programa nos apetece generalmente hablar de cultura, es lo que más veces hacemos, y hoy pues es un día especial porque nos visita la delegada o la directora general de Cultura, Enseñanza y Patrimonio del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, que hacía ya mucho tiempo, yo diría que años incluso, que no venía por esta casa. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Paco. Pues sí, es verdad. No recuerdo cuántos años o si son años, pero sí, había olvidado casi la existencia de este lugar. Me parece que fue antes de aquel tiempo de reflexión que tuvimos en 2020. Ah, sí. Lo de la pandemia. Sí. Yo creo que había sido el año anterior. No lo recuerdo. Bueno, pues bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de tus departamentos, Muy bien. Son varios. Empezando por lo que yo creo que nos cae más cerca, que es la 16ª edición de Marbella Todo Danza, que empieza este sábado. Exactamente. Bueno, pues el Festival Marbella Todo Danza, como tú dices, va por la 16ª edición, lo que indica que es una actividad, un ciclo totalmente consolidado en la ciudad y con una madurez ya en cuanto a su contenido, creo que muy importante. Empieza, como dices, este sábado 4 de octubre, y finaliza el 8 de noviembre, también sábado, es decir, que se extiende durante un mes largo, y lo hacemos pues para distanciar también las actividades y que la ciudad pueda participar cómodamente en todas ellas, y luego porque es un festival que, además de los espectáculos de danza contemporánea, flamenco, más de vanguardia, habitual desde el principio en este festival, hemos querido ampliar a otros espacios para ver la danza en otras circunstancias que no sea un escenario de un teatro, y para tener actividades paralelas que completen un festival que, como digo, lleva ya tantos años que creemos que debe completarse y diversificarse. Durante 14 ediciones se llevó a cabo en primavera. Sí. El año pasado se trasladó al otoño y creo que es ya definitivo esta fecha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tardamos en tomar la decisión, fue una decisión muy meditada, porque no nos gusta generar distorsiones en la programación habitual de la delegación. La ciudad está acostumbrada, dependiendo del momento del año, en encontrarse con determinadas actividades que son fijas. Pero sí llevábamos algún tiempo observando que la primavera resultaba en exceso intensa, no solamente para nosotros desde la delegación, que era un ritmo trepidante los meses de marzo, abril, mayo, sino para la propia ciudad. No podíamos alargar mucho el festival porque junio son las fiestas de Marbella, y resultaba costoso y un esfuerzo extra que tenía que hacer la ciudad para también participar en el festival, en un festival que tenía que desarrollarse en menos tiempo. Así que pensamos que el otoño iba a estar mucho más ligero, más amable para todos, y el año pasado hicimos el cambio. Todos nos quedamos encantados, también la participación del público fue extraordinaria, y así vamos a seguir porque creo que es el momento adecuado. En algún momento yo escuché a alguien comentarlo, bueno, de hecho no hace mucho que me lo decían, a Carmen Díaz le interesa sobre todo la poesía, más que otra cosa. Sin embargo, la Marbella Danza, el Festival de Danza, es anterior a Mar Poética. Sí. Bueno, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con la cultura en el sentido más amplio, en el que incluyo, por supuesto, a la ciencia también, y todo me interesa igual. Que yo haya puesto un poquito más, quizá,
o que la gente crea que yo he puesto más esfuerzo en la poesía es porque quizá necesita más trabajo y más esfuerzo para acostumbrar a la gente a entrar en un lenguaje que yo creo que es el lenguaje verdaderamente creativo. El arte que crea lenguaje es la poesía, y a partir de ahí pues puede desarrollarse pensamiento y cualquier otra cuestión que implique comunicación, ¿no? Y el Festival de Danza, como tú muy bien dices, fue anterior en el 2009, porque estudiando, cuando yo llegué en junio de 2007, pues lo primero era elaborar un proyecto para la delegación y en el caso concreto de cultura, ver lo que había y ver lo que había que crear. Y a mí me interesaba generar un proyecto cultural que abarcara todas las disciplinas artísticas y también la ciencia. Y me di cuenta que la danza se daba mucho más peso al teatro, dentro de las artes escénicas, incluso a la música, y menos a la danza. Y dentro de la danza, cuando aparecía alguna programación de danza, era danza clásica. Y yo me empeño mucho porque me doy cuenta, y ya era consciente cuando ejercía como profesora en el instituto, de que nos cuesta mucho más entender o acercarnos a todo lo que signifique lo contemporáneo, las disciplinas de arte contemporáneo, que a lo que ya se denomina clásico, quizá porque requiere un esfuerzo mayor. Lo clásico está asentado a través del tiempo y son muchas generaciones ya repitiendo lo mismo, pero llega un momento en que cuando nos tenemos que acercar a lo contemporáneo tenemos que hacer un esfuerzo extra para entender el lenguaje que se emplea. Sin embargo, esa danza contemporánea, esa literatura contemporánea, en fin, todo lo que signifique las artes plásticas contemporáneas, en realidad son nuestros coetáneos y son los que están conviviendo con nosotros y tratan, a través de sus lenguajes, de explicarnos el mundo. Y yo creo que es importante que nosotros nos acerquemos y lo entendamos, porque nos están dando respuestas o haciéndonos preguntas que son necesarias para entender el mundo de hoy. Carmen, tú fuiste durante una serie de años concejala y después pasaste a ser directora general, puesto que la titular del departamento es la alcaldesa. Sí. En este caso, ¿dónde te sientes tú más cómoda? ¿Cuando eres concejala o ahora, desde hace ya años, que eres directora general? Pues son tiempos distintos. Para mí entrar de concejal en el ayuntamiento en el 2007 fue una sorpresa. Personalmente no contaba con ello, pensé que no me iba a llegar a mí y fue una manera de apoyar a Ángeles Muñoz para que saliera como su proyecto como alcaldesa de Marbella, y me encontré en una situación que no esperaba, pero tengo que reconocer que lo disfruté enormemente, que aprendí mucho también de la ciudad. Y bueno, la parte, digamos, más política, que es la de concejala, bueno, pues me costaba más, pero no me arrepiento de ello y creo que lo disfruté en su momento. En el momento posterior, que yo volví a mi instituto, volví a dar clase, y no pensé de nuevo en volver a encontrarme con este trabajo. Bueno, yo tenía muy claro, cuando ya la alcaldesa volvió a convencerme para que la ayudara, yo tenía clarísimo que ya mi papel no era de concejal, de no tener ese brazo político tan marcado como es el atender en los plenos, defender propuestas. Ya no es mi momento este. ¿Cuándo se tiene más autonomía? Yo la he tenido siempre. Yo siempre he sentido un gran apoyo por parte de la alcaldesa. Por supuesto, yo me siento absolutamente leal a ella y creo que ha hecho un trabajo extraordinario para la ciudad, y yo no me he sentido nunca condicionada. He hecho propuestas que consideraba que ella debía conocer, sobre propuestas que yo quería iniciar, proyectos que yo quería iniciar en cualquiera de los apartados de mi delegación, y nunca he tenido ningún problema en que ella me apoyara en aquellas propuestas que yo quería desarrollar. En los últimos días hemos sabido que en los próximos 5 años se van a invertir 1,5 millones en mejora de los colegios.
1,5 para qué edad. ¿Qué se puede hacer con esa bueno, cantidad ese millón entre tantos colegios? Sí, pues no es poco. Yo tengo que recordar que cuando llegamos en el 2007 no había inversiones, que los 2 años en que hemos estado fuera, que gobernó el Partido Socialista en coalición con otros partidos, no hubo inversiones en los colegios, no había ni llamadas siquiera. Los directores no sabían a quién llamar y nadie acudía. Por tanto, creo que el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo desde el ayuntamiento gobernado por Ángeles Muñoz es extraordinario, y yo que he vivido los colegios desde cómo aparecieron, me los encontré en el 2007 a cómo están actualmente, el cambio es radical. Con Ángeles Muñoz hemos conseguido que los colegios tengan un presupuesto propio, es decir, que dentro de la delegación de obras haya un presupuesto fijo de inversión en los colegios. En la última legislatura se invirtieron más de 4 millones y pico en mejoras, no solamente en mantenimiento, sino en mejoras de los colegios. Y ahora se va a invertir 1,5 millones casi anual en los colegios. Si es 1,5 millones anual, no es mucho, pero si es 1,5 millones anual que se va sumando cada año, con los que ya se suman de los años anteriores, sí es mucho. Y de hecho se ve esa mejoría en los colegios. Y desde luego mi percepción es que los colegios, que hay una satisfacción en el mundo educativo, en el trabajo que se hace desde el ayuntamiento, tanto desde la delegación de enseñanza como en mantenimiento y conservación de colegios. Es un plan para 5 años. Me recuerdo de los planes quinquenales, los planes de desarrollo, nomenclatura de otra época, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que necesitan prioritariamente actualmente los centros en Marbella? ¿Los centros educativos? Los centros educativos tenemos una situación ahora mismo extraordinaria, puesto que ya no hay un déficit está perfectamente unido la oferta y la demanda de plazas. Es más, en ningún caso se supera ya la ratio, e incluso se baja la ratio. Ya el año pasado y el anterior, la delegación provincial, a todo grupo que superaba los 27, creo que es 25 más 2, les permitía desdoblar. Por lo tanto, se estaban dando clase a grupos de 13 alumnos, ¿no? Alumnos, alumnas. En ese sentido, ya es mucho más cómodo trabajar en los distintos colegios, porque empieza a ajustarse el número de unidades que tienen para lo que fueron construidos los colegios. Es más, empiezan a sobrar espacios en los colegios, con lo cual el trabajo y los proyectos que allí se desarrollan son mucho más factibles. Y necesidades, pues lo que hay que es fundamentalmente atender desde las competencias municipales a esa conservación, ese mantenimiento y esos planes de mejora que tenemos, que no solo un simple mantenimiento, sino que vamos mucho más allá. Incluso cuando hay algún retraso por parte de la delegación provincial o de la Junta de Andalucía en resolver alguna cuestión que consideramos de urgencia, interviene el ayuntamiento con un presupuesto fuera de ese 1,5 millones o fuera del 1 millón que era antes, para adelantar el dinero y resolver cuanto antes ese problema. Y luego yo creo que los colegios también necesitan, y más que necesitar, porque ya lo hacemos, están satisfechos de que haya una comunicación permanente, diaria. Todos los directores tienen nuestros teléfonos, nos pueden llamar en cualquier momento, que respondemos siempre, y nos reunimos, visitamos, coordinamos todo. Es decir, es un trabajo en equipo, en el que no solamente se piensa en que el espacio esté lo mejor posible, sino que se trata de apoyar desde la Delegación de Cultura y Enseñanza con una oferta muy, muy amplia de actividades en todos los aspectos y disciplinas para apoyar el trabajo que se hace en el aula. Fíjate qué curioso resulta que esa vieja reivindicación de reducir la ratio nunca ha llegado, y ha llegado cuando la sociedad ha decidido no tener hijos. Es decir, cuando es más fácil. Es más fácil, y es también un problema. La baja natalidad
socialmente es un problema también. Sí, socialmente es un problema, pero bueno, en otros lugares del mundo también hay mucha gente y la cuestión es verlo todo desde un prisma un poquito más amplio y equilibrar el mundo no solamente en cuestiones demográficas, sino en igualdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un reto, estamos en un momento histórico difícil, pero difícil porque es un momento de cambios, ¿no? De cambios en todos los sentidos, donde las nuevas tecnologías, los nuevos adelantos también científicos y tecnológicos están obligándonos a repensar el mundo, ¿no? Y nos está condicionando, más que condicionando, nos está obligando a cambiar muchas cosas en la sociedad. Y yo creo que no hay que pensar que es para que sea negativo, sino yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Las crisis, si se trabajan bien, si se reflexionan sobre ellas y si se tienen claros los objetivos, y si esos objetivos son bondadosos para el bien de la humanidad en general, yo creo que bienvenido sea. Por aclarar cierta confusión que yo creo que existe en la ciudadanía, el ayuntamiento, tu delegación, tiene competencias sobre colegios, infraestructuras de colegios, pero no sobre institutos. No, exactamente. Los ayuntamientos tienen competencias en los colegios de infantil y primaria para mantener y conservar los centros en buen estado. Hay que tener en cuenta que una vez que se cierra un colegio, ese edificio además pasa a ser propiedad del ayuntamiento de nuevo, de la ciudad, cosa que no ocurre en los institutos. En los institutos el ayuntamiento está obligado a cederle suelo para que construya la Junta de Andalucía, en este caso, pero una vez que se cierra un instituto, ese centro, ese edificio, sigue perteneciendo a la comunidad autónoma, no así como digo en los colegios. Además de los edificios, mantenimiento y conservación de los colegios, el ayuntamiento también pone la vigilancia, es decir, los conserjes que están en los colegios son personal del Ayuntamiento de Marbella, y también la limpieza de los colegios. Por lo tanto, es una serie de competencias que suponen un gasto y una inversión muy fuerte por parte del ayuntamiento. En los institutos, nada. Eso no quiere decir que no trabajemos con ellos, porque al igual que hacemos con los colegios, entendemos que el profesorado y el alumnado de esos centros educativos necesita, y es bueno que lo tenga, un apoyo en actividades, como decía, que recorran todas las disciplinas que se estudian en un centro educativo. No es lo mismo una clase en un aula impartir que reunirte con un escritor, ver una obra de teatro, ver una obra de danza, asistir a una conferencia y a una charla de un científico con el que puedes luego entablar una conversación, en fin, una serie de actividades que creo que completan ese trabajo, ese excelente trabajo que se hace desde los centros educativos. Y ahí no diferenciamos entre colegios e institutos. ¿Cuál es la relación actual entre la delegación de enseñanza y los centros concertados y privados? Bueno, pues de naturalidad tenemos más relación con los centros concertados, porque lógicamente son centros públicos que funcionan y que entran dentro de la distribución de alumnado como lo son un centro público en ese sentido. Así que tenemos más relación. Con los centros privados estamos a su disposición para aquellas cosas que necesiten, de apoyo, no evidentemente en cuanto a presupuestos de mejoras de sus centros físicamente, porque en absoluto, pero sí que se hacen actividades que entendemos que son buenas para el alumnado y para la ciudad, ahí estamos. ¿Cuál es nuestra relación? La que ellos quieren tener con nosotros. Bueno, hace unos días que veíamos cómo se está demoliendo, o se ha demolido ya, el viejo estadio municipal. Antonio Lorenzo era el nombre que tenía últimamente, pero bueno, al lado justamente hay un colegio, está el Colegio Santa Teresa, y se supone que ahí va a venir una larga etapa de construcción. ¿Cómo se va a orientar? ¿Qué plan de actuación hay? Bueno, pues ya tuvimos, evidentemente,
desde la Delegación de Obras nos llamaron enseguida, mucho antes de iniciarse la demolición, para que convocáramos una reunión con el equipo directivo, con el director del Santa Teresa, que la tuvimos creo a finales de julio, la primera, para empezar a coordinar, bueno, primero para informar de la Delegación de Obras, de toda la demolición, la construcción, y luego para coordinarnos perfectamente y que no tuviera ningún efecto negativo en el desarrollo de su trabajo en el aula, en el Colegio Santa Teresa. La Delegación de Obras lo ha hecho todo fenomenal. Se empezó a derruir de dentro hacia afuera. Tienen órdenes la empresa de, durante el periodo educativo, del lectivo, no pasar camiones, en fin, hay toda una serie de instrucciones para que el colegio sufra lo menos posible, y además que el colegio esté permanentemente informado. Por otro lado, el colegio ya se organizó perfectamente las salidas, las entradas, hay más vigilancia, y luego el colegio sabe que cualquier pequeña cosa que se modifique sobre lo que se le ha indicado que se va a hacer, es decir, que la empresa incumpliera alguno de los horarios o cualquier, que no, puede llamar directamente, ya eso lo hace habitualmente porque tiene nuestro teléfono, pero que se atiende de forma inmediata por parte de la Delegación de Obras. Tuvimos ya una segunda reunión también antes de empezar el curso, y así seguiremos coordinando todo perfectamente para que una obra que sin duda va a ser buena para la ciudad, el periodo que dure esa obra, ese colegio lo sufra lo menos posible. Independientemente de después se tarde lo que haya que tardar, porque toda obra se dice un número de días y se tarda mucho más, pero ¿en cuánto se calcula que va a durar la obra? Pues no me acuerdo, pero no era mucho tiempo, no recuerdo ahora, en la reunión se dijo, sí, se explicó, pero no me acuerdo ahora exactamente cuánto era el tiempo. Es verdad que la calle va a quedar, una vez que termine, y además, bueno, dos cosas, que va a quedar mucho más amplia, con mucho más aparcamiento, va a haber un aparcamiento importante, todo eso va a favorecer también al colegio, pero la obra no era mucho, y además la Delegación de Obras comunicó en esa reunión que la empresa a la que se le había adjudicado, que había ganado la adjudicación, era una empresa que cumplía, que era una empresa que tenía muy buenas referencias y que solía cumplir a rajatabla con los tiempos, incluso acortarlos. Creo que fue la misma empresa a la que se le adjudicó por parte de la Junta de Andalucía las obras cuando se cayó parte de la carretera de Ronda, sí, con aquellas, y trabajó, parece ser, muy bien, y antes de lo que estaba previsto finalizó aquella obra. Sí, es verdad, no solamente cumplió el plazo, sino que se adelantó. Eso es, y eso lo comunicó la Delegación de Obras cuando tuvimos aquella primera reunión en julio. Bueno, vamos a hablar un poquito del Festival de Danza, porque se inicia este sábado, pero tiene diferentes escenarios. Háblanos un poco. Sí, el Festival de Danza este año se inaugura, como comentábamos antes, este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro de Ciudad de Marbella, con una compañía extraordinaria, Premio Nacional de Danza Manuel Liñán, y que yo tengo un recuerdo de la última vez que estuvo en el teatro, en el Festival de Danza, que fue en el año, creo, 2019, no se me ha olvidado, y creo que a nadie que estuvimos en aquel espectáculo que se titulaba Viva, creo que no hemos olvidado la fuerza, la pasión, la hipnosis que sentimos. Sí, realmente extraordinario. Fue algo, bueno, de hecho hizo una gira con ese espectáculo por todo el mundo, y el New York Times le hizo unas críticas increíbles. Fue algo yo lo que me temo el sábado, que viene con una nueva obra, claro, Muerta de Amor, y yo creo, digo, pobre Manuel Liñán, que estamos todos con ese recuerdo todavía, que han pasado años, con ese recuerdo tan extraordinario, y claro, cuando tienes una expectativa muy alta, mantenerla es muy complicado, pero bueno, yo creo que vamos a empezar el festival por todo lo alto, y finaliza el 8 de noviembre, sábado también, con otra compañía muy importante de Antonio Ruz, también Premio Nacional de Danza, y yo creo que también va a ser un cierre muy espectacular.
Como dices, este año el festival yo creo que se acerca más a lo que nosotros hemos querido siempre que sea el festival, ¿no? La Delegación de Cultura. Es un festival que se extiende por muchos espacios, que además del escenario del teatro vamos a tener espectáculos en la calle, por supuesto, eso lo hemos tenido siempre. Vamos a tener espectáculos en el Hospitalillo, en el Cortijo Miraflores, en el Museo del Grabado. En fin, se amplía. Esa ampliación no es solamente ocupar más espacio en la ciudad, es que cada espacio condiciona evidentemente un arte que es en movimiento. Es más, algunas de las obras que se traen están pensadas para ese espacio en concreto, con lo cual todavía es más interesante. Luego, el festival lo hemos dividido en distintas secciones, ¿no? Está por una parte los espectáculos del teatro, la calle, por supuesto, que nos parece muy importante desde el principio para todas esas personas que no acuden de motu propio, no tienen esa atracción inicial por la danza contemporánea, encontrarse de repente con un espectáculo en la calle y quizá sembrar esa semilla para que les empiece a interesar la danza, ¿no? La danza o el flamenco de vanguardia. Luego tenemos un ciclo específico para el Museo del Grabado que iniciamos el año pasado, pero este año es mucho más amplio, que hemos titulado Movimiento y Abstracción, que se desarrolla todos los jueves por la tarde en el museo, en distintos espacios del museo, en el que, tomando como inspiración las obras de la familia Vilató, distintas compañías han hecho espectáculos, coreografías para esos espacios. Creo, por lo tanto, una danza experimental pensada para unos espacios concretos que yo creo que tiene enorme interés. Luego hemos generado actividades también paralelas en torno a la danza, que no son propiamente espectáculos, que son la presentación de un libro de Lorena Nogal, Premio también Nacional de Danza, el pase de una película sobre danza que hizo Antonio Ruz, que viene a clausurar, como hemos dicho. Esa película se verá en el Teatro Ciudad de Marbella. Tenemos actividades paralelas en torno a cómo influyen una serie de elementos a la hora de crear un espectáculo de danza, la iluminación, el movimiento, en fin, digamos que charlas teóricas que nos ayudan a entender la danza. Y también formación, porque un festival de esa duración y que queremos que sea importante, que creo que ya lo es en España, tiene su apartado también de formación, que este año hay una parte de bulerías de Javiera de la Torre, que se hará en la Escuela Municipal de Danza, y otra parte de danza contemporánea que será en el Teatro Ciudad de Marbella. Por tanto, yo creo que es un festival muy completo, de mucha calidad y que si estás un poco atento y acudes a, no digo a todo, pero a una gran mayoría de propuestas, creo que es una manera de una inmersión en la danza y en entender ese arte tan difícil, por una parte, porque requiere una disciplina por parte del artista tremendo, pero tan interesante también para comprender cómo a través del cuerpo y de la música se puede expresar tanto, ¿no? Y comunicarse. Una convocatoria que el Ayuntamiento hizo, creo que hace 3 años, el Premio Mar Poética, Premio de Poesía, que ha tenido una acogida fuera de serie. Pues sí. Yo creo que no pensabais que iba a tener tanta repercusión. Bueno, digamos que cuando sacamos un proyecto a la calle, como fue en su momento el Festival de Danza, como fue la creación del Festival Mar Poética, hay que recordar que el Festival Mar Poética lo creamos en el 2015, pero no fue de la nada. Desde el 2008 estábamos haciendo recitales poéticos y encuentros con poetas todos los años, al menos 7 meses al año. Es decir, que desde el 2008 al 2014, pues yo creo que pasaron poetas por Marbella, todos los poetas españoles. Entonces ya hubo un momento en que yo consideré que la ciudad estaba madura para tener un festival de poesía. En ese momento se creó Mar Poética como festival. Y hubo un momento en que el festival fue creciendo, fue madurando, y que yo consideré que
que el festival, siendo un festival de poesía, de creación poética, de reflexión sobre el lenguaje, sobre el pensamiento, sobre todo aquello que está dentro de la poesía, que por qué no dar ese paso dentro del propio festival a fomentar la creatividad literaria, que ya era otra pata más dentro del festival. Y después de conversaciones y de consultas, pues hace 3 años consideramos que era el momento. Y creo que lo hicimos bien, porque, bueno, y lo hicimos pensando en que tenía que ser un premio en español muy importante en cuantía económica, que tenía que medirse con los mejores premios, con el más alto, que es el OEB, y con una editorial que tuviera prestigio. ¿Para qué? No queríamos que fuera un premio en el que se presentara solo gente que vive en España o que está próxima en España, que fuera fácil para acudir a recoger el premio y demás. Queríamos que fuera un premio que fomentara otro objetivo por el que queremos que camine el Festival Mar Poética. Queremos que el festival sea un reflejo de la cultura en español, de cómo se habla el español y cómo se crea en español. Evidentemente, eso no se puede dejar fuera todos los países hispanoamericanos, donde además, sobre todo en algunos de ellos, se está produciendo un boom creativo, cultural extraordinario, con una creatividad y una vanguardia que no podemos dejar de mirar. Por tanto, queríamos que fuera un premio que participara las dos partes del Atlántico que hablamos en español, y lo hemos conseguido, porque desde el primer momento el número de participantes fue muy grande, empezó creo que sobre 1.700, 1.800, este año hemos tenido 1.900, creo que 60 y pico, casi 2.000, y hemos conseguido que la mitad, o incluso este año un poco más de la mitad, de los participantes sean de Hispanoamérica. Por lo tanto, el objetivo se está consiguiendo, y también desde el año pasado el festival está trayendo cada vez a más artistas, voy a dominarlo así porque no tienen por qué ser solo poetas, de países hispanoamericanos, porque eso es lo que queremos que sea el festival y el premio, una muestra de lo mejor de la cultura en español. Estupendo, porque eso significa que viejas glorias de la ciudad, como era el premio de poesía Rey Juan Carlos en su momento, o el premio de novela que hubo en Marbella también, o la Bienal de Arte, que fueron acontecimientos que se perdieron, con estos eventos, digamos, organizados por la delegación que tú presides, pues se ha recuperado, digamos, esa imagen de la ciudad. Sí, es muy importante. Yo siempre digo que la imagen que tenga la ciudad, o que ha tenido en determinados momentos de la ciudad, al final yo creo que no se corresponde en absoluto, y desde luego desde que yo la vivo más intensamente desde la delegación, no se corresponde con la realidad de la ciudad. Yo creo que Marbella es una ciudad muy culta y que demanda de más cultura y que tiene un nivel muy alto, entonces, y que además lo demuestran la cantidad de asociaciones culturales que hay, que hacen una gran labor, editoriales también, artistas en todos los aspectos, y eso es lo que verdaderamente es la realidad de la ciudad, ¿no? Y creo que nosotros desde la Delegación de Cultura, puesto que es un organismo público, lo que tenemos que hacer es estimular todo eso que ya existe en la ciudad, ¿no? Y ofrecerle a la ciudad, sin que tenga que moverse, pues participar en acontecimientos culturales, y que también todo eso sirva sin duda también para que se una el nombre de la ciudad con la cultura. Creo que cuando se sigue hablando de Marbella de una manera más frívola, y identificando la ciudad con determinados acontecimientos que son más de puro entretenimiento, o en fin, yo creo que, en fin, se extrapola una pequeña parte, que yo creo que la mayoría de la gente que vivimos en Marbella ni siquiera convivimos con ello. Por lo tanto, no refleja en absoluto lo que es la ciudad. Muy bien difundir esa imagen que tú dices. Sí. Hace unos días veía una serie de televisión donde uno de los personajes había estado en Marbella y decía, es que Marbella es Sodoma y Gomorra.
Bueno, todavía no nos hemos hecho estatuas de sal, aunque sea Sodoma y Gomorra. En fin. Pero se juega con esa imagen. Sí, sí. Yo creo que hay... que se ha generado como una costumbre que, no sé, un poco por pereza, diría yo, y otro poco por intereses. Hay una serie de medios de comunicación que les gusta unir el nombre de Marbella a esos acontecimientos, ¿no? Y creo que indica una gran pereza intelectual por parte de los que lo siguen manteniendo. Y también, bueno, pues interés comercial, ¿no? Porque el nombre de Marbella, sin duda, es un nombre de una potencia tan extraordinaria que al final, bueno, pues yo creo que favorece también a todo eso, que a nosotros pues no es lo que más nos gusta de Marbella o no nos gusta, pero creo que no hay que perder el tiempo en esas cosas. Carmen, sin que tú tengas una bola de cristal, pero digamos que estarás haciendo un seguimiento sobre el convento de los trinitarios. ¿Se nos caerá? ¿Se salvará? ¿Qué ocurre? Porque de momento uno pasa por la calle Viento y ve ahí apuntalado el edificio y claro, produce cierta desazón, ¿no? Sí, sí, a mí también, por supuesto. Sí, yo creo que se ha hecho un gran trabajo en la recuperación del patrimonio histórico de Marbella. En fin, hay muchos ejemplos y enormemente costosos, como fue el trapiche de Guadaiza, que fue tremendo, que ese sí que se caía de verdad, en fin, y que hubo que remodelar todo. Y el trapiche del Prado, que no está abierto al público todavía, pero que es una auténtica maravilla y que estaba en ruinas y que se ha recuperado, y muchas otras cosas. Pero es verdad que... y el castillo que está a punto verdaderamente de finalizar el plan director. Pero es verdad que faltan dos, yo no diría solo el convento de la Trinidad, hablaría también de la ampliación del Museo del Grabado. Hay dos elementos que yo los tengo ahí grabados y que yo espero no irme con la frustración de que no... Yo tengo la seguridad de que eso va a seguir adelante. El convento de la Trinidad, por supuesto, no se va a hundir, eso lo tengo clarísimo y lo he hablado con la alcaldesa y ella lo tiene muy claro y bueno, yo creo que ella está buscando fondos, el proyecto lo tenemos, entonces bueno, hay que actualizar el coste del proyecto, que por supuesto que será ya mucho más alto con la subida de precios que ha tenido todo desde la pandemia básicamente, pero eso se rehabilitará y me gustaría que fuera cuanto antes. Desgraciadamente no puedo decir ahora mismo cuándo. Pero Carmen, ¿cuál es el problema para que no se actúe sobre el convento y para que no se amplíe el Museo del Grabado? Vamos a ver, iba a hablar ahora sí, el convento pues es una cuestión presupuestaria. El trapiche del Prado, su rehabilitación ha costado cerca de 9 millones de euros. Entonces, si dejas 9 millones de euros para eso, pues mucho menos será el convento, pero es que el trapiche del Prado es que estaba en ruinas. Y desde 2017, desde el otoño, empezamos a trabajar en el trapiche del Prado para poder recuperarlo. Bueno, el trapiche ya está, yo creo que ahora es el momento de abordar pues lo que queda. La ampliación del Museo del Grabado podría estar hecha. La alcaldesa consiguió una subvención y fui yo con ella al Ministerio de Fomento en el 2015, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, creo, no me acuerdo si en el 15 o en el 16, el presupuesto de 1.100.000 euros para que el Ministerio de Fomento aportaba para la ampliación del Museo del Grabado. Esa subvención la perdió el ayuntamiento, el equipo de gobierno de la coalición del Partido Socialista con el resto de partidos. La perdió porque cuando el Ministerio de Fomento solicitó en repetidas ocasiones la documentación para llevar a cabo administrativamente esa subvención, no se envió absolutamente nada, con lo cual se perdió 1.100.000 euros, que era lo que costaba la ampliación del Museo del Grabado, es decir, que estaría hecha ya. Pues ahora es una cuestión de presupuestos, de ir encontrando el presupuesto para ir abordando esos dos proyectos que sin duda transformarán el casco histórico, porque yo creo que el casco histórico de Marbella es uno de los más bellos y además con una historia más marcada por la arquitectura que
que está histórica dentro del casco, ¿no? Del casco antiguo. El castillo es una realidad, nos falta simplemente, ya hemos encargado el último proyecto del plan director, que es hacer visitable la propia muralla, está ya encargado, y hacer un pequeño centro de interpretación dentro del castillo para dar el último impulso. Ahora falta que esa zona más oriental del casco histórico, que es el convento de la Trinidad, que a mí me encantaría que fuera el museo de la ciudad, que allí estuviera expuesto en ese gran patio cubierto, que estuviera expuesto todo lo que explica el origen y desarrollo del casco histórico de Marbella, y luego con nuevas tecnologías que se hiciera un repaso desde el Paleolítico hasta la minería de Marbella, de todo lo que es Marbella. ¿Para qué? Pues para que todo el visitante, y no hablo solo del visitante que nos visita en la ciudad, sino del visitante de la propia ciudad que acude a saber cosas de su ciudad, vaya y le entra en ganas de ir a la Villa Romana, de ir a la Basílica, de ir a las Torres Almenaras, en fin, de visitar todas esas piedras que nos dicen cosas de la historia de Marbella. Brevemente, porque te tengo que preguntar por ello, el colegio Nuestra Señora del Carmen, dentro del patio de armas del castillo, se dijo que se iba a trasladar, sigue ahí. La famosa casa donde estaba Sevillana de Electricidad, también polémica. La residencia de tiempo libre forma parte también de nuestro patrimonio. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Bueno, pues el Colegio El Carmen ya no es suelo educativo. La Junta de Andalucía en el año, no recuerdo si fue 2007 o 2008, cambió la condición urbanística, entonces tenía las competencias de urbanismo, las tenía la Junta de Andalucía, y cambió el sentido de ese suelo. Por tanto, no es suelo educativo, pero la decisión de cerrar un colegio no pertenece al Ayuntamiento de Marbella, sino a la comunidad autónoma. Por lo tanto, no tengo nada que decir al respecto. Nosotros seguimos trabajando en el Colegio El Carmen, haciendo todas las inversiones que nos permite la situación de estar en un BIC, que eso condiciona determinadas obras que quizá nos gustaría hacer, pero que evidentemente no se pueden llevar a cabo. Pero el colegio ha mejorado muchísimo, se han cambiado ventanas, puertas, suelos, en fin, que está en una situación en que se puede dar con plena dignidad y muy bien educación en el colegio, pero la decisión no es nuestra. Sevillana la Electricidad, pues yo creo que a muchos nos hubiera encantado que fuera público, ¿no? Pero resulta que la familia se lo vendió a Endesa en su momento, y o Sevillana de Electricidad, no sé si es la misma ya o no es la misma empresa, y ha decidido la empresa, una empresa privada, pues vendérselo a otra empresa, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? Pues vigilar, que evidentemente esa vigilancia la hace sobre todo la Junta de Andalucía, pero vigilar que ese edificio, cuando se rehabilite y se construya lo que decida esa empresa, con el visto bueno evidentemente de la Junta de Andalucía, de patrimonio, de los técnicos de patrimonio de la Junta de Andalucía, pues sea visitable porque está dentro de un BIC, y que todo lo que es histórico se conserve. ¿Qué pasa? Que cuando la familia vendió a Sevillana de Electricidad ese edificio por dentro ya no conserva nada antiguo, porque se remodeló entero. Por lo tanto, dentro ya no hay nada que conservar. Es la muralla, evidentemente, es excavaciones que estamos dispuestos a hacer el ayuntamiento dentro de lo que es ese espacio, y eso es todo. Pues vigilar a quien corresponde, que está la Junta de Andalucía, a los técnicos de patrimonio, que creo que actúan siempre de forma muy eficaz y con mucho cuidado en respetar y en conservar lo que se necesite, y por parte del ayuntamiento, pues desde luego actuar seguir haciendo excavaciones, como venimos haciendo en otras partes del castillo, para conocer mejor la historia del castillo de Marbella. Tiempo libre. Y la residencia de tiempo libre. Bueno, por la residencia de tiempo libre, lo que yo he preguntado es si se va a dañar en el proyecto que se vaya a hacer, si se va a conservar perfectamente lo existente. Y me han dicho que se conserva el proyecto
perfectamente, y que además que han hablado en urbanismo. Creo que esa reunión intercedí yo también para que la tuvieran, la familia del arquitecto con urbanismo, y se les ha ofrecido incluso tener allí un espacio de difusión y divulgación del trabajo del arquitecto. Muchas veces a nivel nacional se habla de la necesidad de adquirir pastos por la educación, pasto por la sanidad, etcétera. Pero ¿y a nivel local? Porque no se llega nunca a un pacto entre equipo de gobierno y oposición para que, por ejemplo, en los plenos nos ajustemos más bien a la realidad local y dejemos un poco de hacer política nacional. Lo digo porque el ciudadano tiene muchas veces la idea o la imagen de que nuestro político más cercano se pierde en la marabunta de la política nacional y no atiende debidamente la demanda de la ciudad. Pues yo creo que eso lo impone un poco la realidad política nacional del momento, y yo diría ya internacional también. Yo creo que estamos en un momento, ya sé que utilizo la misma palabra que estamos continuamente repitiendo, crispación, polarización, pues es una realidad que desde hace un tiempo, y son años, pues tanto la política nacional como desde luego la internacional parece que se impone el provocar, el llevar al límite al otro, y bueno, yo no creo que sea bueno para nadie, pero desde luego es muy difícil ir a la contra cuando tienes un gobierno central ahora mismo que yo creo que está provocando permanentemente, buscando esa radicalización fundamentalmente para que la gente que está en contra o menos proclive a tener ideas socialistas o de izquierdas, bueno, pues se mueva hacia la extrema derecha. Yo lo veo clarísimo, y se saca el trapo rojo para intentar ese extremismo que le favorece a la hora de unas elecciones, que impide que crezca un partido más centrado como es el Partido Popular, y que la gente que está exaltada por determinadas situaciones, y yo creo que se le exalta de una manera voluntaria y pensada y estudiada y con estrategia, pues se vaya hacia los extremos, ¿no? Hombre, Realmente esa política no ocurre solo aquí. Es que resulta que estamos empezando a ver también en el exterior, ¿no?, ese tipo de estrategias de comunicación y de no respeto a las formas, que una democracia es algo esencial, ¿no? Yo pienso, Carmen, que hasta ahora el Partido Popular era un partido centrado, era de centro-derecha, pero mucho me temo que cada vez más se está escorando hacia extremismos. Yo no lo creo. No sé. Yo no tengo esa percepción, y además creo que la voluntad de una gran mayoría de la gente que estamos dentro del partido o que votamos al Partido Popular, yo creo que eso, bueno, nos haría huir inmediatamente, se quedaría vacío. Por tanto, yo tengo claro, yo creo que el Partido Popular es ahí una media entre un liberalismo democrático e incluso yo diría que incluso a veces algo socialdemócrata. Yo creo que es un liberalismo democrático de libro, y para extremismos ya hay otro partido a la derecha del Partido Popular. Luego, parecerse a lo que no te quieres parecer no tiene ningún sentido, y creo que no va a ir en ningún modo por ahí. Hablamos del patrimonio de Marbella y estamos incluyendo naturalmente el de San Pedro. Hablamos del Claro, de todo el municipio. Del término municipal. Hay un director general de Cultura también en San Pedro Alcántara. ¿La conexión cuál es? Bueno, pues nosotros tenemos evidentemente muy buena relación, pero no cabe duda de que se ha producido una autonomía, una descentralización de todos los servicios de San Pedro Alcántara. En San Pedro Alcántara, la tenencia de alcaldía es funciona casi como una segunda alcaldía, diría yo, en cuanto al desarrollo de proyectos, actividades, sin duda con el visto bueno de la alcaldesa, pero que tiene una autonomía grande, y yo respeto totalmente esa autonomía. Entonces, bueno, pues cada sitio tiene su sentir y su proyecto, y así se desarrolla.
Bueno, después de que finalice el Festival de Danza, ¿qué es lo próximo que tiene programado la delegación? Bueno, lo próximo no, mientras se desarrolla el Festival de Danza, pues tenemos la próxima semana, 6, 7 y 8, unas charlas que yo encargué a la Universidad de Málaga, a Enrique Viguera, sobre expediciones científicas en Hispanoamérica. Muy interesante, yo creo que sí. En torno al 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, sin ninguna connotación triunfalista, simplemente para mí es una fecha que fue clave en la historia del mundo, cambió sin duda toda la concepción del mundo aquel 1492, y sigue siendo una parte muy importante del mundo, y sobre todo para nosotros que hablamos el mismo idioma y tenemos una cultura similar. ¿Lo valoran más los países sudamericanos que nosotros? Pues muy mal, yo sí lo valoro, y además he viajado por allí, creo que hablan el español más bonito y mejor español. ¿Sí, estuviste en Colombia? Estuve en Colombia, en México, y yo de verdad que creo que además tienen una creatividad, una fuerza creativa tan extraordinaria que no podemos darle la espalda porque estamos perdiéndonos pues lo mejor que está ofreciendo ahora mismo la cultura, ¿no? Entonces me pareció interesante ya hace unos años empezar a programar algo en relación con Hispanoamérica. Bien histórico, pero este año, no sé, me apeteció sobre expediciones científicas. Es verdad que yo he leído algo sobre, porque cuando visito países me gusta también leer cosas sobre esos países, ¿no? Y creo que las expediciones científicas que se hicieron durante la Ilustración en el siglo XVIII, principios del XIX, pues fueron extraordinarias y marcaron el futuro de la ciencia en muchos aspectos, ¿no? En la cartografía, en la farmacología, en el conocimiento de la idiosincrasia, yo que sé, muchos aspectos que son enormemente importantes. Entonces, hemos preparado 3 charlas, la primera sobre la expedición de Malaspina, la segunda de Humboldt, que aunque no era español, sí fue el Reino de España quien pagó toda la expedición, y que además era un científico con una visión muy tercera cultura, de que llamamos ahora, ¿no? Que era capaz de unir muchas disciplinas para entender el mundo, sin dividirla en departamentos pequeñitos. Y la última sobre aquella expedición filantrópica tan importante que fue llevar la vacuna de la viruela a lo que eran territorios del Reino de España en aquel momento, ¿no? En los que se hablaba español. Realmente muy interesante. Luego tenemos Biblioteca de Escritores, que comienza también este mes, aunque se continúa en noviembre. El día 21 viene Manuel Vilas, el día 31 David Uclés, y ya en noviembre Gioconda Belli y Martínez de Pisón. Antes la presentación del último libro del filósofo José Antonio Marina, el 14 de octubre, de su libro Vacuna contra la insensatez. Yo creo que José Antonio Marina es de esos filósofos que leemos, ¿no? Porque le entendemos y además nos estimula a pensar, y que tiene la ética como la base de lo que debe ser un humano, ¿no? Un ser humano. Y luego la última semana de octubre, este año Mar Científica, ese otro festival que queremos que sea de divulgación científica, se divide en 2 partes. Tiene 3 días en octubre, la última semana, lunes, martes, miércoles, y otros 3 días en noviembre, la última semana, también lunes, martes y miércoles. O sea que de aquí a fin de año hay una cantidad enorme de acontecimientos culturales para la ciudad de Marbella y su entorno. Yo creo que sí, y después, por supuesto, el Cineclub, que como es algo tan asentado en la ciudad, nos olvidamos, y creo que es una de las grandes cosas que tiene esta ciudad desde hace muchísimos años, ¿no? La posibilidad de a un precio, en fin, bajísimo, testimonial totalmente, poder ver películas de estreno de calidad, y algunas en versión original. Yo creo que lo tienen pocas ciudades en un organismo público, que además hemos ampliado hace creo que 3 años con esos encuentros de cine que nos enseñan también a ver cine.
Carmen, esta charla ha sido tan interesante para mí, espero que también para los telespectadores, que no puedes tardar 6 años en volver por aquí. Pues de vosotros depende. Así que de vez en cuando te voy a llamar. Muchas gracias. Y hablamos de cultura. Podíamos haber hablado de otras muchas cosas, pero bueno, el tiempo ha dado para lo que ha dado. Muchas gracias, Paco. Carmen, gracias como siempre por tu atención. Hasta ahí he estado muy a gusto, encantada de volver. Y hasta otro momento. Hasta otro momento. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Yo pienso que esta charla les habrá interesado. Queremos volver la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa